La tensión fue innegable. Me encontré esperando nuestras interacciones con una sensación de anticipación que rayaba en obsesión. Una noche, Alex me invitó a celebrar un proyecto exitoso que enmarcó, fue como una salida casual, pero sabía que lo era. Más que eso, la invitación fue enmarcada con una calidez y un toque de algo más. A pesar de mis reservas, no pude resistir. Nos conocimos en un café acogedor con luz tenue, iluminación y un ambiente íntimo, que sentí que fue diseñado para momentos como estos a medida que avanzaba la noche. La conversación se volvió más personal y la mirada cargada de Alex era intensa. Toque persistente, solo un momento demasiado largo la forma en que me miró, la forma en que él. Escuché que me hizo sentir especial en una manera que fue a la vez estimulante y aterrador cuando se inclinó y besó. Me sentí como algo inevitable, culminación de la tensión que había sido construyendo entre nosotros. El beso fue de ambos tierna y apasionada, una mezcla de emociones. Eso me dejó sin aliento desde ese momento en nuestro. La relación tomó vida propia. Lo que había comenzado como un coqueteo, rápidamente se convirtió en una aventura, que encontramos lugares discretos para encontrarnos donde pudiéramos explorar la conexión entre nosotros sin las limitaciones de nuestro día. A día vive cada encuentro. Fue una mezcla de emoción y peligro, un mundo secreto, donde podríamos ser nosotros mismos sin juicio, con el que se cargaron nuestras reuniones, una mezcla de anticipación e intensidad. Alex tenía una manera de hacer cada acto que la mirada se siente cargada de significado, una intimidad física. Estaba electrizando y la forma en que me tocó, la forma en que me hizo sentir que todo se intensificaba, cada sensación. Amplificado fue un escape emocionante de la monotonía de mi rutina es temporal. Santuario de las responsabilidades y expectativas que definen mi life. The Affair se convirtió en una poderosa adicción. La atención y el cariño de Alex proporcionó una avalancha de emociones que fue estimulante y embriagador al mismo tiempo. Emoción de nuestras reuniones secretas, la adrenalina de escabullirme de mi vida diaria, era una mezcla embriagadora que mantenía yo volviendo por más. Me encontré cada vez más separado de mi familia, mi preocupación porque Alex consuma mis pensamientos y energía. David empezó a notar los cambios en mí, mi conducta se volvió errática, mi atención dividida vio la distancia, creciendo entre nosotros como yo era cada vez más absorto en algo que él no pudo entender a pesar de mis intentos para mantener una fachada de normalidad. La tensión era evidente en mis interacciones con David, estaba tenso y mi culpa por el asunto empezó a pesar mucho. Una noche, David me confrontó acerca de mi comportamiento, su preocupación era palpable, como me preguntó y pasaba. Intenté desviar sus preguntas, pero su preocupación era genuino. Podía sentir que algo fue un error y mis evasivas solo se profundizaron. Su angustia cada vez era más difícil para mantener la pretensión de ser feliz matrimonio. Y el peso de mi culpa fue abrumador. Finalmente llegó la verdad a la luz. David descubrió el asunto, y el enfrentamiento fue un golpe devastador. El dolor en sus ojos era un piercing recordatorio de la traición que tuve infligido, a pesar de mis intentos de explicar. Para justificar mis acciones, sentí mis palabras. Hueco en el contexto de su angustia, el daño estaba hecho y no cantidad de disculpas podría deshacer el dolor yo tenía causado tras el descubrimiento. Alex y yo intentamos continuar nuestra relación, pero estaba contaminada por el peso de mis acciones. La emoción de nuestros encuentros se vieron ensombrecidos por la culpa y arrepentimiento que siguieron a la revelación. Nuestra relación, que había una vez pareció tan cautivador, que se convirtió en un recordatorio constante de mi falla. La intimidad que una vez había sido una fuente de alegría, ahora sentía como un cargar recordatorio del dolor que tuve causó que reconstruir mi vida fuera un arduo proceso. Tuve que enfrentar la realidad de mi situación y el daño que había infligido. El asunto había expuesto vulnerabilidades dentro de mí, un anhelo de validación que había nublado mi juicio y me había llevado hacia abajo, un camino destructivo. El viaje del autodescubrimiento y la redención fue largo y plagado de desafíos, pero fue una parte necesaria de la mudanza. Reenviar las cicatrices del asunto siguió siendo un recordatorio constante del impacto de la traición. Me enfrenté a la tarea de hacer las paces y buscar el perdón tanto de David como de mí mismo. El proceso de curación y reconstrucción fue difícil, pero era imprescindible moverse. Adelante, esperaba que con el tiempo pudiera encontrar una manera de hacer las cosas bien y reconstruir una vida basada en la honestidad y genuina conexión. Mirando hacia atrás, el asunto con Alex fue un capítulo doloroso en mi vida. Uno que me enseñó lecciones valiosas sobre la confianza,
La autoestima y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, las consecuencias de mis acciones, fueron duros, pero sirvieron como un poderoso recordatorio del impacto de la traición y la necesidad de integridad. Mientras me movía adelante estaba decidido a aprender de mis errores y luchar por un futuro construido sobre la honestidad y respeto por uno mismo. El asunto había sido una fuerza destructiva, que deshace la vida cuidadosamente construida en la que había trabajado, tan difícil de construir que había quedado expuesto a vulnerabilidades dentro de mí. Me mostraron el costo de buscar validación external, los límites de compromiso, a pesar de que el camino por delante era inseguro. Estaba comprometido a encontrar una manera de enmendar el dolor que tuve causado y reconstruir un Leaf basado en integridad y conexión genuina, el camino de la sanación y la redención. Sería largo, pero tenía la esperanza de que en tiempo que podría encontrar una manera de hacer las cosas lo correcto y crear un futuro que sea a la vez compartido. Había desaparecido, reemplazado por un muro invisible que los mantuvo separados una noche tras otra tarde. Una noche en la oficina, James volvió a casa. Encuentra a Amelia esperándolo. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y su voz tembló cuando lo enfrentó. «Necesito saber la verdad, que estás viendo a alguien más», le preguntó a su corazón golpeando en su pecho. James fue atrapado con la guardia baja. Nunca se había imaginado a Amelia lo confrontaría tan directamente, pero en lugar de confesar, optó por mentir. Le dijo que estaba siendo paranoica, que sus noches eran solo el resultado del trabajo. Le aseguró que la amaba, pero sus palabras se sintieron huecas incluso. A él Amelia quería creerle, pero sus instintos le decían lo contrario. Decidió tomar cartas en el asunto, manos durante las próximas semanas. Comenzó a investigar. Ella revisó su teléfono, sus correos electrónicos e incluso los seguía hasta la oficina. Una tarde, lo que descubrió confirmó lo peor. Teme que el mundo de Amelia se haga añicos. El día vio a James con Emily. Estaban saliendo de la oficina juntas, sus manos entrelazados y sus sonrisas. La inconfundible Amelia sintió una oleada de ira y traición como nada que ella alguna vez había experimentado. Ella quería enfrentarlos a gritar y exigía respuestas, pero ella estaba paralizada por el dolor. Condujo a casa en unos días, mente corriendo sobre el hombre que había amado y confiado durante 15 años, la había traicionado de la peor manera posible. Se sentía como una tonto por no ver las señales antes, leyendo sus mentiras. Pero más que nada ella sintió el peso de la decisión inevitable que tuvo que hacer esa noche. Cuando James llegó a casa, Amelia lo estaba esperando en la sala. Habitación. Ella no gritó ni lloró, sino que le entregó con calma una carpeta llena de la evidencia que había recopilado, fotos, correos electrónicos y mensajes de texto entre él. El rostro de Emily James palideció cuando hojeó la carpeta que conocía allí. No había forma de salir de esto con palabras. La verdad quedó al descubierto y no hubo negando. «Amelia, lo siento mucho», comenzó su voz temblorosa. «Nunca quise lastimar. Tú, pero Amelia no querías escuchar sus excusas. Ella ya había tomado una decisión. «Quiero el divorcio, James», dijo ella, voz firme a pesar de las lágrimas que brotan. «En sus ojos has roto mi confianza. Y no puedo vivir así». Los días que siguieron fueron un desenfoque de procedimientos legales y emocionales. Agitación. James se mudó de la casa, dejando que Amelia y los niños elijan hasta los pedazos de sus vidas destrozadas. El divorcio fue complicado, como suele ser el caso. La pareja que alguna vez se amó ahora estaba en desacuerdo sobre todo la custodia de los niños, división de bienes e incluso quién llegó. Mantén la ira de la perra de la familia Amelia hacia James se convirtió en resentimiento. Ella lo vio seguir adelante con su vida, aparentemente no afectado por la destrucción. Él había causado que continuó su relación con Emily y se convirtieron la comidilla de la oficina de James. Sus colegas susurraron a sus espaldas, pero no le importaba que estuviera demasiado envuelto en su nueva vida para aviso, pero a medida que pasó el tiempo la realidad de lo que había hecho comenzó a hundirse en él. La emoción del asunto se había desvanecido y James quedó con las consecuencias de sus acciones, que había perdido a la mujer que había estuvo a su lado durante 15 años y el familia que habían construido juntos. La culpa y el arrepentimiento le hizo un gesto de asentimiento. Pero ya era demasiado tarde para deshacer el Amelia daño. Por otro lado, encontró fuerza en su dolor, en la que se centró reconstruir su vida para ella y sus niños. El camino hacia la curación fue largo y difícil, pero ella sabía que no podía dejar que la traición de James la defina.
Comenzó la terapia, se rodeó de amigos que me apoyaron, y finalmente encontré un nuevo sentido de propósito en su trabajo y su papel como... Los meses de la madre se convirtieron en años y las heridas del pasado comenzaron a sanar lentamente. Amelia había superado el heartbreak, encontrando consuelo en su nueva vida que tenía. Incluso empezó a salir de nuevo, aunque ella se mantuvo cautelosa y temerosa de abrir corazón a alguien nuevo. James también se había mudado, aunque llevaba el peso de sus errores con él. Su relación con Emily no duró lo que había comenzado como un asunto apasionado se apagó rápidamente una vez que la realidad de su situación se estableció. Emily quería más de James que él estaba dispuesto a dar, y ellos finalmente se separaron caminos solo y lleno de arrepentimiento. James a menudo pensaba en la vida que tenía. Tirado a la basura, perdió la estabilidad de su matrimonio, el consuelo de volver a casa a su familia y al amor que le había dado por sentado. Pero sabía que podía. Nunca vuelvas a cruzar el puente entre él y Amelia había sido quemada y no había manera de reconstruir. Amelia, sin embargo, había encontrado un nuevo sentido de la paz. Había aprendido a perdonar James no por él sino por ella misma. Aferrándose solo a la ira y el dolor, la mantuvo atrapada en el pasado, y ella estaba lista para seguir adelante. Había construido para seguir adelante. Había construido una nueva vida para ella. Una que estaba llena con esperanza y posibilidad. Un día, mientras estaba sentada en un café con una amiga, Amelia vio a James al otro lado de la calle. Parecía más mayor, cansada de lo que recordaba, pero había una tristeza en sus ojos que no había sido allí antes. Por un momento, sus ojos se encontraron, y ella vio el arrepentimiento en su expresión. Pero Amelia ya no sentía el dolor de su traición. En cambio, sintió una sensación de cierre. Ella había sobrevivido a la tormenta y al hacerlo había encontrado su fuerza, como se volvió hacia su amiga, y sonrió. Listo para abrazar el próximo capítulo de ella. Vida libre de las sombras del pasado en los años que siguieron a la muerte de Amelia. La vida floreció en formas que ya no había hecho. Imaginó que perseguía sus pasiones. Redescubrió un hobby que había tenido durante mucho tiempo olvidado. Incluso comenzó su propio pequeño negocio. Sus hijos prosperaron, y su vínculo con ella se hizo más fuerte a medida que navegaron los cambios en su familia juntos. James, por otro lado, luchó por encontrar la felicidad decisiones que había tomado. El asunto que había parecido tan emocionante ahora se sentía como un lejano y amargo. Recuerdo que observaba desde las líneas laterales como la vida de Amelia floreció lleno de arrepentimiento por lo que había perdido y trató de acercarse a ella. Algunas veces con la esperanza de reparar la brecha entre ellos, si no como marido y mujer, entonces al menos como amigos. Pero Amelia era, no estoy interesado en volver a visitar lo pasado. Ella había seguido adelante y estaba decidida para dejar el dolor atrás. Para ella, el divorcio había sido un punto de inflexión en la vida de ambos, una dolorosa lección de las consecuencias de la traición. Amelia había salido más fuerte, más resiliente y con una mayor comprensión de su propio valor que James tenía. Me he visto obligado a afrontar el vacío. Dejado por sus propias acciones, el asunto le costó todo lo que realmente importaba y ahora lo dejaron vivir con consecuencias. A medida que el tiempo seguía pasando, Amelia conoció a alguien nuevo. Un hombre que la trató. Ella con el respeto y el amor que ella merecido. No fue fácil volver a confiar, pero ella lo tomó un día a la vez. Nuevo. La relación se construyó sobre una base de honestidad y respeto mutuo, algo que había faltado en su matrimonio con James. James, mientras tanto, permaneció solo, su vida un marcado contraste con la que tenía. Imaginó cuando comenzó su carrera. La soledad pesó sobre él, un recordatorio constante de lo que había perdido. A menudo pensé en acercarme a Amelia para no reavivar su relación, pero pedir disculpas por dolor que había causado. Pero cada vez que cogió el teléfono y dudó, sabiendo que ninguna palabra podría deshacer el daño, al final, Amelia encontró la felicidad, no porque ella lo hubiera olvidado en el pasado, pero como había aprendido de ello, había aprendido a valorarse a sí misma, para exigir el respeto y el amor que merecía. Y a nunca te conformes con nada menos que James. La otra mano se quedó con el conocimiento de que había tirado lo mejor que le ha pasado en la vida él, que algunos errores nunca podrían ser deshecho con el paso de los años por la vida de Amelia. La vida se llenó de risas, de amor y nuevos recuerdos. Ella había creado un futuro para ella y sus hijos. Eso fue brillante y lleno de promesa. James en él. Por otra parte, vivía con el arrepentimiento de un hombre
que había dejado que sus propios deseos destruyeran todo lo que una vez había apreciado, era una advertencia, un recordatorio de lo alto. El costo de la infidelidad y la duración. Impacto que puede tener en aquellos que quedan en su despertar. Al final Amelia había ganado, no porque ella había buscado venganza, pero porque ella había elegido elevarse por encima del dolor y crear una vida que valga la pena vivirla. Había encontrado su fuerza, su voz y su felicidad. Y esa fue la mejor venganza de todos.